Bienvenidos al 38º programa de Área Protegida que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com o a nuestro WhatsApp más 549-221-614-6590. Repito, más 549-221-614-6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, no tiene por qué saberlo la audiencia, pero estamos en el anteúltimo programa del año. Claro. Así que estamos casi cerrando. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, creo, porque vamos a hablar con Fernando y me parece que todo lo que está asociado al mundo árabe y su relación con lo que fue la península ibérica en su momento, porque no quiero hablar solo de España, porque por supuesto que también ha incidido mucho en el mundo, en lo que fue la corona portuguesa. Claro. Así que bueno, creo que vamos a tratar un tema con muchas expectativas y con muchas proyecciones también. Sí, además yo estoy casi convencido, es una temática que no se ha trabajado lo suficiente, siendo que, tanto en el caso de la arquitectura, digamos, porque Fernando es arquitecto, pero también en la situación etimológica y de cultura en general, la presencia árabe realmente es muy fuerte, como decís vos, tanto en la península ibérica y como desde ahí pasó también a América, y que llama la atención en los términos, en cantidad de cosas, con lo cual yo creo que es muy interesante, eso sin duda, pero además creo que es darle difusión a algo que por alguna razón todavía está casi invisible, digamos, no es demasiado visto, no es demasiado tenido en cuenta y tiene una riqueza muy grande, con lo cual creo que va a ser de interés, y ojalá que a partir de este tipo de programas se comience a instalar la idea de empezar a mirar esos elementos que la cultura árabe tiene en América Latina por lo menos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. Para este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Fernando Luis Martínez Nespral. Por parte de la Universidad de Buenos Aires es arquitecto, especialista en historia y crítica de la arquitectura y el urbanismo, profesor titular regular de Introducción a la Arquitectura Contemporánea, de Historia 1, 2 y 3, e investigador principal del Instituto de Arte Americano, y así también director del Archivo de Arquitectura y Diseños Argentinos. A su vez, por parte de la Universidad Torcuato Di Tella, es doctor en Historia. Es miembro de diversas asociaciones profesionales, que voy a enunciarlo en español. Colaboración Global para la Enseñanza de la Historia de la Arquitectura, Sociedad de Historiadores de la Arquitectura, Red Europea de Historia de la Arquitectura, Asociación Universitaria de Arte, Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio, y el colectivo de historiadores de la arquitectura latinoamericana, Nuestro Norte es el Sur. Es especialista en historia de la arquitectura latinoamericana, particularmente en lo referente a sus vínculos con la península ibérica y el mundo árabe islámico. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Realmente te agradezco muchísimo que estés participando con nosotros en Área Protegida. Muy bien, muchas gracias. Yo soy el agradecido por la invitación, participo con mucho gusto.
Hola Fernando, bueno, también es un gusto, lo mismo que Rodolfo, que participes en este programa. Estamos casi cerrando el año, así que bueno, estamos con muchas expectativas con estos temas que vamos a tratar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Esperemos estar mínimamente a la altura de esas expectativas. Para mí es un gran gusto porque además con Fernando somos, o fuimos, digo porque yo estoy jubilado ya, compañeros en el Instituto de Arte Americano y por ende también de muchas actividades en la Facultad de Arquitectura, más allá que tenemos un cruce interesante. Él es arquitecto con doctorado en historia, yo hice historia y después traté de hacer un doctorado en arquitectura, pero hay una cantidad de temas que nos apasionan. Uno especialmente me parece de interés porque no es frecuente su tratamiento, digámoslo así, y que tiene que ver con el mundo árabe y toda la incidencia tanto en la península ibérica, por supuesto tras una dominación de tantos siglos, pero también en América, ¿no? Es decir, toda una cantidad de elementos, sobre todo en la arquitectura, que lo vamos a trabajar con Fernando, como también en la etimología, en la cultura en general. Entonces, si te parece, Fernando, me gustaría que podamos empezar desde ese lugar. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, primero te digo, con lo anterior de esto uno no se jubila nunca, así que... Qué mala noticia. Qué mala noticia. Por algo estamos acá. Pero bueno, en cuanto al tema árabe, digamos, hay una cuestión, para expresarlo sintéticamente, una introducción. La idea es que hay una componente árabe en la cultura iberoamericana, que es muy significativa, mucho más significativa de lo que normalmente se considera, y que ha estado históricamente subvaluada, claro, por distintos principios, pero en líneas generales, para también expresarlo muy sintéticamente, porque históricamente se han privilegiado los vínculos o las cuestiones que nos conectan con el mundo occidental. Y no las que nos conectan con otras cosas. O sea, por eso de la misma forma es que son relativamente recientes y aún también subvaluados los estudios sobre la ascendencia de las culturas de los pueblos originarios o de la cultura afro, de tantas otras, digamos, que no es que no existen, existen, pero no ninguno ha llegado o recién están considerando la magnitud de vida que han tenido estas otras presencias no occidentales. Con lo cual, bueno, este elemento existe, está ahí, muchas veces no lo vemos, o hacemos como que no lo vemos, o lo tenemos naturalizado y hacemos como que no lo vemos, y hacen la idea de alguna manera, o lo que yo he querido hacer siempre, en principio esto, también ya que mencionabas la Facultad de Arquitectura, yo me formé en la Facultad de Arquitectura con el doctor Mufuri, que es el que fundó los estudios sobre este tipo de temas en la región, y lo que he venido haciendo en estos últimos 30 y pico de años con él, que hemos venido haciendo juntos, ha tenido que ver con esta cuestión. Pero si querés, incluso yendo al arranque de ese tema, nosotros publicamos con Mufuri en el año 92, creo que fue, o sea, hace 30 años. No fue lo primero, fue lo segundo, pero bueno, una de nuestras primeras publicaciones fue un diccionario de arabismos en la lengua española relacionados con arquitectura y diseño. Claro. Fue una cosa que como dije, se publicó hace 30 años y fue una edición chica que se agotó. Ahora estamos planeando una reedición que esperemos salga pronto, aumentada y corregida, digamos, con el paso casi de una vida en el medio. Pero bueno, la primera cuestión tenía que ver con las palabras, porque hay un tema que es que yo cuando lo explico esto parto de esta explicación fácil. Nosotros estamos acostumbrados a que los diccionarios en español tienen un tomo entero de la letra A y después las otras letras ocupan 7, 8, 10 letras un tomo. Claro. Pero de la A hay uno solo, según la conformación obviamente de cada edición, pero digamos la A tiene una cantidad de palabras que es enormemente superior a las de todas las demás letras. Claro. Eso no pasa en otros idiomas.
Eso no pasa en otros idiomas y se debe a una cosa bastante simple, que es que las palabras árabes que se adoptaron en la lengua española y también en la portuguesa, porque hay que decirlo, también sucedió en el idioma portugués, se adoptaron conjuntamente con el artículo. Porque en árabe no se pronuncia, o sea, no es lo correcto pronunciar el sustantivo solo sin el artículo. Uno no puede decir mesa, tiene que decir la mesa. Bien. Entonces, al estar siempre la palabra asociada al artículo, cuando se castellanizó o cuando se adoptó en el portugués, que para el caso es lo mismo, se adoptó con el artículo pegado. Y el artículo empieza con A. Bien. Entonces, cualquier cosa la adoptamos empezada con A porque tiene el artículo incluido. Y eso da una idea de, no todas las palabras que empiezan con A obviamente son de origen árabe, pero muchísimas de ellas sí. Y eso nos da una pauta de la componente que, aparte, analizado numéricamente, digamos, hablando así de datos duros y básicos, el árabe es la segunda fuente etimológica de la lengua española después del latín. Wow. Obviamente el latín es la primera y principal. Sí, claro. Por eso, esto es una minoría, pero... Por eso romance, claro. Exactamente, pero es la primera minoría, no es un tema menor, no es que ocupa un papel secundario. Es la primera después de esto. Y esto aún se magnifica más hablando en el tema de arquitectura, digamos, que es lo que yo sé un poco más, porque el porcentaje de palabras árabes ligadas a las artes y oficios, en general, no solo a la arquitectura, sino a las artes y oficios, es aún mayor. Mirá. Es aún mayor, porque la sociedad cristiana española medieval o ibérica medieval, como casi todas las sociedades medievales, estaba muy volcada a dos, digamos, aspectos como centrales, digamos, que eran la religión o la guerra, con lo cual, en el momento de la cristianización, cuando se produce la conquista cristiana de distintas regiones que antes estaban islamizadas, muchos elementos de lo que tiene que ver con las artes y oficios se adoptan en bloque. O sea, era una sociedad que decía, bueno, esta gente ya sabe hacer esto, ya lo sabe hacer bien, ya tienen un know-how desarrollado, bueno, vamos adelante con esto, digamos, no producen, no quiere decir que obviamente no haya un arte medieval cristiano, que lo hay y naturalmente existe, pero quiero decir, muchos elementos se adoptaron como un bloque cerrado. Entonces, particularmente, digo, hay cuestiones, no sé, la carpintería española, la forma de hacer carpintería en general, pero fundamentalmente los techos, hablando de arquitectura, lo que es los techos. Eso se adoptó como un paquete cerrado. Hacer un techo era hacerlo de la forma en que la cultura árabe islámica de la península ibérica hacía un techo. Claro. Y eso, ya vamos llegando a América, eso refleja que es la forma común de construir techos en toda la arquitectura colonial americana, hasta, e incluso postcolonial, después de las independencias, hasta la llegada de nuevos materiales, del acero, el hormigón, lo que fuera. O sea, la forma, si uno llamaba a un carpintero para hacer un techo, las formas más naturales eran esas que se habían adoptado y que trajeron los conquistadores, obviamente mezcladas con otros elementos y mezcladas con cuestiones también bastante interesantes de los pueblos originarios, pero son detectables esos elementos. Claro. Permitime, Fernando, sí. Cuando vos decís esto de los sistemas constructivos y de la... bueno, después hablaremos del término influencia, pero en este momento no se me ocurre otro concepto que me gustaría desarrollarlo. Pero bueno, todos estos componentes árabes, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los techos del Pari Nudillo, tiene que ver directamente con la influencia árabe, ¿no? Tengo entendido que tiene que ver con, yo no sé bien las palabras, pero una es alfarda y la otra almarbate o algo así. Y bueno, todo eso tiene que ver con esto que estás diciendo vos de una tecnología que viene en bloque. Exactamente, y que es visible en ejemplos de arquitectura popular. Uno va a ver construcciones hechas por ejemplo, en nuestro noroeste, humildes viviendas o pequeñas capillitas construidas en algunos lugares y detecta la forma de construir de lo que se llama Pari Nudillo. O sea, que en definitiva es un sistema de cabreadas, hablando. Claro. Es un sistema de cabreadas en el cual los pares son dos
tirantes opuestos que van en diagonal y que anulan sus esfuerzos mutuamente. O sea, no requiere de una viga de la cual cuelgan los tirantes. Bien. Para expresarlo muy simplemente. Porque los dos tirantes anulan sus esfuerzos mutuamente, uno, digamos, hacia la izquierda, otro a la derecha, contrarrestan sus esfuerzos mutuamente, y el nudillo es una especie de tensor que trabaja para evitar que ese techo se desarme, digamos, se abra. Que se venza, que se abra o se venza para adentro, las dos cosas. Por el peso de las tejas también se podría quedar hacia adentro. Entonces, con eso se conforma una forma de letra A de imprenta, la letra A mayúscula de imprenta, digamos, la forma de letra A mayúscula de imprenta, y uno va a cualquier lado, vos empezás en Salta, empezás a mirar para arriba y todos son letra A. Y a Jujuy, en cualquier lugar donde haya arquitectura colonial, donde haya buena arquitectura colonial que ha quedado en pie, y no sé, cuando digo buena no me refiero exclusivamente a la culta, digo, decía, eso pasa en la arquitectura popular, uno empieza a ver letras A para arriba. Claro. Así, en esto que estamos hablando, yo pensaba en el aljibe, ¿no? El aljibe para los romanos era el implovium, era ese recipiente que recibía el agua de lluvia y que después, con el paso del tiempo, se instala en el patio de todas las viviendas, en todas las residencias, y eso hoy lo conocemos como el aljibe y tantos otros términos, ¿no? Como, qué sé yo, alféizar, adobe, como decís vos, todas empiezan con la letra A. Si uno se saca una foto de cualquier edificio colonial, es prácticamente imposible describirlo sin usar arabismo. Claro. Porque vos tenés alféizares, aljibes, las alfardas o almarbates de los techos, azulejos. O sea, yeso es una palabra árabe que no empieza con A. Hay las cosas que uno ve, que uno se encuentra a su alrededor, alfombras, cuando uno ve el espacio, digo, de vuelta, o sea, si uno dijera, no, todas las cosas que son de origen árabe no las voy a mencionar, la descripción del espacio es muy pobre. Claro. Porque sí, uno puede decir reja, por ejemplo, hay rejas, y reja no es una palabra árabe. Claro. O uno podría decir ventana, pero tenés que decir tenés que no decir muchas cosas si no quisieras mencionar las palabras árabes. No, te decía, Fernando, que además yo he visto, por darte dos ejemplos, digamos, lo que es el museo de la casa de Ricardo Rojas o lo que fue la casa de Sarmiento, actual casa de San Juan, es decir, tipos de fuentes, que aparte el agua también es un componente dentro de la arquitectura, que creo yo, si no estoy equivocado, que es árabe, y que ese tipo de fuentes son típicamente árabe, por diseño me refiero, ¿no? Sí, naturalmente, sí existe, y viene muy bien que hayas... A ver, el agua tiene un papel en la arquitectura, lo tuvo antes y después, o independientemente de los árabes, pero digamos, lo que sí es en la cultura árabe islámica tiene un papel muy trascendente. Como bien decía Rubén antes, estas cosas, muchas de estas existían antes en los romanos y digamos, tuvieron o en otras culturas anteriores, digamos. Claro. Pero lo que pasa es que tuvieron un desarrollo muy particular en la cultura árabe islámica y nosotros las conocimos a partir de ese desarrollo. Claro. O sea, a nosotros nos llegaron desde esa fase. Muchas tenían precedentes romanos, egipcios, de otro tipo, de otras culturas del Mediterráneo, pero nosotros conocimos la faceta árabe islámica de esas cosas, aunque fueran anteriores. Fernando, vos sabés que, permitime el atrevimiento, pero me quedó dando vuelta lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono sobre el término influencias, ¿no? Porque me parece que es un tema interesante para desarrollar. Vos decías en algún momento, a ver si te interpreté bien, que influencia es estar afuera o actúa desde afuera. Cuando uno habla de todos estos intercambios, interacciones que hay en diferentes culturas, ¿cuál es el término que a vos te parece más adecuado, más razonable para la utilización de estas interrelaciones que hay entre las culturas? Lo entiendo perfectamente. A mí me gusta más componente. Porque, a ver, cuando una cosa, la influencia, como decíamos antes, es la acción de un agente externo.
Y por otra parte, o sea, para influir hay que estar afuera de algo. No se influye sobre algo que es parte de uno. No se puede influir desde adentro. Bien. Pero aparte hay otra cosa más. La influencia es unidireccional. A influye sobre B. Correcto. En cambio, cuando se dan los fenómenos que se dan en intercambios culturales, digamos, en cualquier tipo de proceso intercultural, primero, las dos o varias caras, facetas culturales, no están una fuera de la otra, sino que todas están integrando un mismo espacio cultural. Y por otra parte, no son unidireccionales, sino que son bidireccionales. Bien. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, a las cuestiones que hablábamos antes, el arco de herradura es un ejemplo clásico, pero el arco de herradura es visigótico. O sea, los árabes lo adoptaron en España, pero era una cuestión preexistente. Claro. O sea que las influencias, si fueran tales, no fueron en una sola dirección, fueron cruzadas. Con lo cual, si son cruzadas y si son de partes de un todo, no serían influencias. Hago una pregunta que no sé, sí, porque me surgió cuando estábamos tratando de buscar cuál sería la palabra adecuada, es decir, para reemplazarla de influencia, pero me sonó como parecido a la cuestión del sincretismo, digamos, donde de pronto dos elementos se conjugan y terminan generando algo nuevo, por así decirlo, de esa situación. Es lo que pasa siempre, exactamente. Lo que sucede para mí es que la palabra influencia, por eso incluso es una palabra muy usada en la historia del arte, y para mí es una palabra que es inapropiada, porque primero externaliza a la gente que influye. Claro. Y segundo, marca una única direccionalidad. Y los procesos culturales no son así. O sea, casi nunca son así. Uno podría buscar y encontrar un caso teórico en el cual podría haber funcionado así, pero en general no son así. Primero las cosas se apropian y por otra parte después interactúan y las transformaciones son en dos sentidos. Para mí la palabra influencia está ligada, en base a lo que decía al principio, a esta idea de privilegiar los vínculos con lo occidental, porque es una acción de externalizar. O sea, todo aquello que nosotros consideramos que tiene un papel secundario y creemos que no es central en nuestra cultura, decimos ejerció una influencia. En cambio, aquello que consideramos propio, decimos, bueno, esto es nuestro, ¿no? Nadie habla estrictamente de las influencias en lo que se considera propio. Es como uno tiende a verlo así, pero para mí es una palabra que induce error, y que induce error en el sentido de que nos pone más lejos cosas que están más cerca. Claro. En realidad no están tan lejos. Digo, sí. A mí me llamó la atención en algún momento, Fernando, cuando hacías un análisis de la ciudad de Buenos Aires, etapa colonial, y que vos decías que en última instancia esa modestia, por así llamarlo, por darle un término a las fachadas, esas fachadas tan poco decoradas, tenían una preponderancia, digamos, de lo árabe, que realmente nunca lo había visto como algo que reconocido en ese sentido, ¿no? Y me pareció muy interesante porque podría ser una situación diferente incluso al resto de los estilos coloniales, digo, porque nuestro colonial, incluso cuando se lo trató de reeditar con el neocolonial, que se lo hizo medio luso, porque no se sabía cómo era, porque no había quedado vestigio, fue en ese sentido algo diferente, ¿no? Y este toque árabe que vos le dabas me pareció fantástico a mí. Bueno, bárbaro. Sí, yo creo que hay una característica, esto me da pie para hablar de otro concepto que yo hago hincapié siempre, que es que más allá de las formas, lo que prevalece son lo que yo denomino criterios de diseño. Ajá. Entonces, estos criterios de diseño tienen una cierta independencia de lo formal. Bien. Y pueden trascender diversas formas. Vamos a ver, un ejemplo, uno que vos acabas de poner de ejemplo es uno de ellos. En la cultura árabe islámica y en general en las culturas tradicionales del Mediterráneo, incluso preislámicas, la privacidad es un valor sagrado, es algo que es enormemente trascendente preservar la privacidad. Con lo cual, el diseño apunta a
limitar las conexiones interior-exterior de los espacios Ujú. y a potenciar toda la carga de diseño o la mayor parte de la carga de diseño hacia el interior de los espacios Claro. y no hacia el exterior. Porque es como que lo que vale la pena es lo que está adentro, uno disfruta de lo de adentro, genera espacios para disfrutar el edificio desde adentro y Ujú. después la conexión de eso con lo de afuera pasa a un lugar secundario. Claro. Entonces, yo eso puedo incorporarle una portada barroca con columnas salomónicas barrocas, como pasa en la Casa Histórica de Tucumán o Claro. en su réplica de la Casa de Ricardo Rojas, y esas columnas sí son barrocas. Ujú. Claro. Pero el criterio por el cual uno ve una pared más o menos blanca, con pocos adornos y pocas cosas, y cruzas esa puerta y adentro aparece como un paraíso, que es ese patio con la fuente y las plantas y toda la, incluso pensando en la Casa de Rojas, ¿no? Que es un neo, pero toda esa carga ornamental, digamos, de tipo arequipeño, de ese patio, y todo eso parece como genera un profundo contraste con lo de afuera. Entonces, en esa cuestión, eso es un criterio de diseño y eso funciona con independencia de las formas. Pueden cambiar los estilos. Hay un ejemplo muy interesante en América, en Argentina no hubo de eso, pero hay un ejemplo bastante interesante que son los famosos balcones limeños. Ujú. Los balcones limeños, los conocemos, una especie de caja de madera originalmente cerrada con celosías que permite a las personas que habitan en la casa asomarse al exterior y ver desde adentro lo que pasa afuera sin que desde afuera puedan ser vistos hacia adentro, Claro. porque la celosía hace ese efecto. Fueron cambiando, o sea, los primeros tenían unas características, después vino el barroco y la ornamentación y la talla de la madera incorporó elementos barrocos, después vino el neoclasicismo e incorporó elementos neoclásicos, pero el balcón como concepto se mantuvo. Claro. Entonces, no, los estilos, así, los distintos estilos de moda van pasando como cuestiones más ornamentales, pero hay un criterio de diseño, una lógica en cuanto a cómo debe ser concebido ese lugar que se mantiene más allá de esos estilos. Iniciamos así en Área Protegida nuestro tercer bloque. Estamos con la compañía de Fernando Luis Martínez Nespral. Fernando, recién en el bloque anterior decías que todo el esplendor y todo, si se quiere decir lujo, o todo lo destacable estaba en el interior de los patios y que el exterior, que era como una concepción más introvertida, estas casas. A mí esta experiencia me tocó vivirla cuando viajé, estuve en Marruecos, o en Fez, en Marrakech. Las casas son tal cual como decís vos, ¿no? O sea, vos te acercás y decís dónde vengo a parar y después resulta que el patio tiene una riqueza, tiene una decoración de mayólicas, de mármoles, de madera, de lo que se te pueda ocurrir. Y el guía nos decía, porque yo me reconozco muy ignorante en esto, ¿no? Pero también tiene que ver con la vestimenta del árabe, de esa sencillez que tiene, bueno, salvo las fiestas, por supuesto, pero en lo cotidiano es muy simple, muy básico, ¿no? Mira, vos nunca había hecho la conexión con la vestimenta, que es un tema para pensarlo, nunca, la verdad nunca lo había hecho, pero sí, en cuanto a la dimensión arquitectónica, sin duda es así, y claramente en Marruecos o en cualquier país árabe uno lo puede ver muy bien, pero también se puede ver mucho en España. Ujú. Claro. Y también se ve mucho o sea, por ejemplo, el edificio más antiguo que tenemos en Buenos Aires, que queda en pie, que es la Casa de Ejercicios Espirituales, digamos, Ujú. que digamos, es una simplificación lo que dije, pero bueno, aceptemos esa simplificación como decir que es el edificio más antiguo. Hay otras cosas que tienen cimientos anteriores, lo que fuera, pero el punto que se conserva en su forma más parecida a la original, más antigua, en la Casa de Ejercicios Espirituales, tiene enormes paredones, si uno lo recuerda, enormes paredones y muy pequeñas ventanas, claro, hacia el exterior, y después adentro patios, un carácter muy distinto. O sea que en Marruecos y en esos lugares uno lo ve mucho, pero también se ve en España y también lo podemos ver acá. O sea, esas cosas van pasando, y eso es lo que justamente yo planteaba en el bloque anterior acerca de esos criterios de diseño. Esos criterios se mantienen y perduran
más allá de las características estilísticas. Ujú. En el bloque anterior, Rodolfo hablaba acerca, en un momento mencionó la casa de Sarmiento, la casa de San Juan, hoy en día casa de San Juan. O Casa San Juan. La casa de Sarmiento. Claro, eso como una casa del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX, tiene ya una fachada bastante elaborada, Ujú. ¿no? Una fachada bastante ornamentada, bastante elaborada. Pero, más allá de eso, si se fijan, el criterio de organizar la casa en base a un patio y que la casa vive hacia el interior y todo se mantiene. O sea que Exacto. la moda decimonónica lo que afecta es la fachada. Ujú. Pero cómo está concebido el edificio, porque esto es un permanente juego. Esto es lo que, en definitiva, expresado también de una forma muy sintética, lo que implica la perduración de un concepto de criterios tradicionales y antiguos que vienen de la cultura, conocimos por la cultura árabe medieval, pero que, como decíamos, son anteriores al Mediterráneo, que está permanentemente siendo bombardeado por las novedades modernas. Claro. Entonces esas cosas se van afectando y lo van mezclando, pero lo sorprendente, lo llamativo, lo interesante que a mí me gusta señalar es cómo pese a todas estas incorporaciones hay ciertas cosas que permanecen. Ujú. Digo, me interesaba también, porque sé que es otro eje que has trabajado mucho, que tiene que ver con los viajeros y que es muy probable que hayas llegado a todo este conocimiento del mundo árabe, tanto en la península ibérica como en América, a través de los viajeros, porque has hecho un relevamiento más que interesante y un análisis del discurso y de todo esto que implica. Es decir, que es un tipo de fuente primaria para mí fascinante, porque, digamos, en mi perspectiva y cuando yo la he trabajado, me daba la posibilidad de hacer algo que me parece básico en la investigación, que es nos permite indagar sobre lo obvio, ¿no? Cosas que la cultura propia no hace. Digo, nosotros, por ejemplo, rara vez podríamos estar haciendo una gran reflexión sobre lo que es tomar mate, porque lo hacemos o no lo hacemos, pero no nos llama la atención, está dentro de nuestro contexto cultural. En cambio, para alguien de afuera, tenía la necesidad de explicarlo, porque le estaba explicando una costumbre que allá no se tenía. ¿Cómo has trabajado estos temas, Fernando? Es muy interesante la pregunta porque da pie a estas cuestiones. Como, claro, el pez no ve el agua que lo rodea, digamos. Siempre claro. Se plantea. Es mucho más difícil hablar de las características que tenemos naturalizadas, que justamente tenemos incorporadas. Se habla de otras cosas. En cambio, cuando viene alguien de afuera, señala ciertos elementos de manera como mucho más fuerte. Yo, por ejemplo, cuando hice, les menciono un par de ejemplos, pero digo para darse una idea de la magnitud. Hay un caso de un embajador marroquí que visita España, no recuerdo si era 16 o 17, y el señor, bueno, nada, le dicen que lo van a llevar a ver un convento nuevo que se construyó en X cuestión, y por distintas cuestiones de carácter práctico, esa visita se posterga. Lo vamos a llevar mañana, no lo vamos a llevar mañana, lo vamos a llevar mañana. Y al final termina que lo llevan pero bastante tiempo después. Y entonces el señor después cuando llega escribe, dice, bueno, al final tanto tiempo me tuvieron con que me iban a llevar a este famoso convento, esta famosa cosa, y al final es una casa con una iglesia al lado. Claro, porque, como diciendo, me iban a mostrar algo tan maravilloso y lo que vi es una casa con una iglesia al lado. ¿Cuál es la interpretación que yo hago de este planteo? Que para la cultura árabe islámica, un convento no es muy distinto a una casa por esta cuestión de la preservación de la privacidad. Entonces el señor encontró un lugar que no tenía muchas ventanas, que tenía una puerta, un zaguán y después una serie de patios adentro. O sea, una casa. Para él una casa como cualquier otra, como la que podría vivir él en Marruecos o lo que fuera. Y que tenía una iglesia al lado. O sea, no era nada excepcional visto desde su lógica. Y en América a mí me pasó, yo entré a este tema de los viajeros y lo árabe justamente por un texto sobre América, que claro, cuando uno ve las primeras narraciones que te cuentan las cosas que pasaban en la colonia, pasa eso de los arabismos. Yo decía, pero yo que ya sabía algo sobre los árabes, decía, pero esta persona me está hablando en árabe, o sea, mete en cada
en cada oración había 5 palabras árabes, porque el señor que tenía que describir las cosas, dice, y tiene aljibe, y tiene azulejo, y tiene, o sea, pasaba eso que decía antes, o sea, todo lo que decía era en árabe. En árabe, palabras de origen árabe. Sí, con etimología. Y tiene otra cuestión, a mí me ha pasado mucho, y tiene que ver con este tema de los arabismos en la lengua. Cuando viajo a otros lugares a hablar de estos temas, y hay público árabe parlante, ellos entienden la palabra. Esa es la cuestión. O sea, yo puedo estar hablando en inglés, ir teniendo esta misma conversación en inglés, pero cuando uno les dice Rambla, y a un inglés se lo tenés que traducir como Seafront Avenue, el árabe sabe que Rambla es la calle del Arenal, lo sabe porque lo sabe en árabe. Claro, es el arenal que está donde está el agua, o sea, esa es la cuestión, y lo entienden en árabe, me entienden en árabe antes de que lo traduzca. Eso, yo no hablo en árabe, hablo en español, pero lo entienden porque lo entienden en árabe. Claro. O azulejo, o cualquiera de esas otras cosas, lo entienden porque les suena a su palabra. Bueno, saliendo de la arquitectura, nosotros tenemos un ejemplo fantástico, y digo, para mostrar la dimensión de lo popular, que es el alfajor. ¿Cómo es eso? Y el alfajor es, tal vez, uno, si no es el más popular, uno de los alimentos más populares, y alfajor es el fajer, que es delicia, exquisitez, digamos, una cosa así, y es un dulce de origen árabe, que es interesante para verlo como proceso intercultural, digamos, cómo va pasando. Uno le dice alfajor a un árabe y entiende perfectamente que le estás hablando de un dulce. Claro. Por ahí todavía no saben cómo es, ni lo han entendido, pero vos le decís alfajor en castellano y ellos ya saben que les está hablando de un dulce. Pero el alfajor, en la forma que todavía se sigue haciendo en algunos pueblos en España, el alfajor original era nada que ver con el alfajor. O sea, era una especie de, como una combinación entre turrón y barrita de cereales, una cosa, un cilindro como si fuera un cigarro que combinaba frutos secos molidos con miel y una serie, para hacer como y azúcar, para hacer como una barra maciza. Eso era el alfajor. Con lo cual, el alfajor llega a América, y en América se produce la construcción de seguir llamando alfajor primero al relleno ese. Vieron en el norte que se habla de los alfajores de turrón, claro, que es ese relleno que es lo que liga a los turrones en sí, ese relleno blanco, y después, ya hechos los alfajores de turrón, empiezan a haber alfajores de cualquier otra cosa, pero al final la idea de 2 tapas con dulce en el medio pasó por muchos cambios y ya no tiene que ver con origen árabe, pero sigue conectada en el sentido de que es un dulce y en el sentido de la palabra. Claro. Entonces nos da una idea de cómo la cosa permanece y cómo cambia, las dos cosas, ¿no? Permanece y cambia. Sí, es un poco la dinámica de la historia, ¿no? Una permanente dialéctica y, bueno, la síntesis es ese cambio. Y cada vez se convierte en tesis, antitesis, síntesis, es permanente toda esa dinámica que nos lleva a lo que hoy somos. A mí me interesa muchísimo todo este tema porque cuando hablamos de la estadía de los árabes en la península ibérica, compromete no solo al mundo, a la órbita española, de lo que surgió en algún momento por el Tratado de Tordesillas, sino también la fuerte influencia que tiene en lo que es hoy Brasil, ¿no? Toda el uso de la mayólica, todas esas, al azulejo, todas esas decoraciones que, bueno, por algún motivo que desconozco, pesó más esa forma decorativa en Brasil que acá, posiblemente, ¿no? En realidad, bueno, sí, los portugueses hicieron un desarrollo del azulejo muy, muy significativo y que se mantuvo bastante tiempo después, pero el azulejo andaluz es muy significativo también, digamos. Y se mantuvo, tenemos muy buenos ejemplos de eso en América, digo, por ejemplo, Lima o Quito,
pero también el azulejo andaluz en sí es un tema que tiene continuidades al presente, y nosotros tenemos una cosa monumental que es el subtc en ese sentido, digo, como azulejo neo-andaluz. Ahora, al margen, sí es cierto y es muy interesante el fenómeno de la variante portuguesa de esto. Nosotros, como les decía, estamos preparando con Nofuri una segunda edición del diccionario, y ahí incorporamos los arabismos en el portugués. Nuestro primer diccionario era solo de arabismos en el español, y en el portugués hay muchos otros, e incluso, claro, también es interesante porque como la cultura portuguesa también estaba, por ejemplo, relacionada con otras regiones, con el Índico, con otras partes del mundo, también incorpora temas árabe-islámicos, pero de otras partes. Claro. No solo los medievales españoles, sino de otras partes del mundo. Y claro, nosotros hoy en día nos imaginamos como España y Portugal, pero en realidad la división como dos países independientes es un fenómeno bastante moderno, digamos. Claro. Sí, sí. Eso estuvo dividido de otras formas, pero o estuvo unido o dividido de otras formas, pero no dividido de la forma como hoy lo conocemos. Es una cuestión relativamente moderna. Sí, no, aparte, hasta mismo en la etapa colonial, por eso es que en un momento, cuando la casa reinante española, es decir, deviene de casamientos entre ambos reinos, eso que mencionaba recién Rubén del Tratado de Tordesillas, se pudo ir corriendo olímpicamente, y Brasil hoy ser lo que es, porque originalmente la franja que les correspondía era mínima, digamos, ¿no? Y se pudo ensanchar porque quién iba a cuestionarlo si eran lo mismo. Entonces no, esa división se hacía prácticamente innecesaria. Claro, sí, es así. Pero bueno, en cualquier caso sí es muy significativo la beta portuguesa y su impacto en Latinoamérica, ¿no? Digamos. Por otra parte, esto da pie a, ya que me lo mencionan, para decir una cosa más que no querría dejar de decirlo, que es que más allá del periodo colonial, después nosotros tenemos otra faceta más de la componente árabe, que son las migraciones del siglo XIX. Ajá. Claro. Los de 19 y principios del 20. Ahí también es muy importante. Y es muy importante en Brasil, muy importante, sobre todo en el sur de Brasil. Y por otra parte también muy importante en Argentina, donde después de, obviamente, italianos españoles, en este caso la tercera colectividad más significativa de inmigrantes es la sirio-libanesa. Claro. O sea, con lo cual tiene una faceta, eso es como que renovó, digamos, generó un nuevo contacto con la cultura árabe que no está ligado a la conquista y colonización de América, un nuevo contacto que salió después y del cual salieron, por ejemplo, una fantástica arquitectura neo-árabe, que es otro tema, digamos, y salieron los clubes y los edificios de las asociaciones de la colectividad, las casas particulares de algunos de los miembros ligadas a este tipo de arte, y que es una cuestión que trae esto a otra dimensión, totalmente diferente a la que veíamos del periodo colonial, pero que también existe. Sí, lo que pasa... No, te decía que lo que pasa que en general, quizás era bastante complejo para aquella época diferenciar tan específicamente de qué país de origen venía, y entonces se hacían estas cosas de englobar y hablar de los rusos, hablar de los turcos, hablar, ¿no? Es decir, que ahí es como que también se termina ocultando esto que decís vos, porque después uno, en la cuestión mucho más fina, habla, por ejemplo, del sirio-libanés y demás, es decir, que son culturas muy diferentes unas de otras y que habían terminado siendo así amalgamadas alegremente, porque era la forma de, bueno, poder hacer referencia, ¿no? Venían bajo el Imperio Otomano, digamos. Claro. Por eso se les dice turcos, porque venían con pasaporte del Imperio Turco-Otomano. Pero en cualquier caso, quiero decir, digamos, fue una cuestión muy numerosa y que tiene un impacto también visible. Y después hay un tercer aspecto que también tiene otro impacto en otra época y también es distinto, que es lo que tiene que ver con el mundo actual globalizado. O sea, digo, existe esa faceta. O sea, hoy en día nosotros en Buenos Aires tenemos una mezquita que financiaron
Arabia Saudita, y que está ahí en Palermo, Tal y cual. hay en todas las capitales de Latinoamérica, y hay en todas las, incluso hay en Madrid, hay en todas partes, ¿no? O sea que ahí tenemos una nueva presencia que está ahí, también es distinta, pero está ahí. Y después hay un tema que yo ahora justo acabo de terminar de escribir algo sobre eso, que también de vuelta son distintas facetas siempre subvaluadas de esta conexión, que son los arquitectos latinoamericanos que han trabajado en países árabes islámicos. Ajá, ajá. Y es enorme, o sea, por ejemplo, uno no, o sea, lo sabemos teóricamente, pero no siempre lo tenemos de vida cuenta. Niemeyer, el brasileño, Sí. hizo Brasilia, hizo la cúspide de su fama en los 60, viene el golpe militar en Brasil, y él era comunista. Claro. Con lo cual no le iba a pasar muy bien, con lo cual vivió, no recuerdo si 15 años o una cosa por el estilo, exiliado, y en ese exilio, que transitó en distintos lugares, el golpe lo agarra en Israel, por ejemplo. Claro. Y de hecho después no pudo volver. O sea, fue a Israel por una semana y se terminó quedando 6 meses porque no podía volver. Claro. Pero después, bueno, termina en Francia. Hizo como 30 obras y proyectos en países árabes. Claro. Para Argelia, o países de Medio Oriente, para Israel también, no necesariamente árabes, pero para otros lados. Y bueno, es una cosa que no se conoce tanto, quiero decir, pero existe. Yo lo veo eso, no sabría de arquitectos latinoamericanos, pero sí de gran renombre internacional, por ejemplo con el tema de museos. Los museos que se están haciendo en Arabia son realmente excepcionales y son de vanguardia y con los mejores arquitectos del mundo, ¿no? Realmente es un fenómeno para mí por lo menos notable. Pero te iba a preguntar sobre otro tema, porque a mí eso sí me llama la atención. Es una arquitectura compleja, digo, requiere una mano de obra, a mi entender, no sé, hiper especializada, porque yo hablo como de una filigrana, ¿no? Es decir, logran ese efecto que parece una filigrana, y vos decís, pero ¿cuánto tiempo lleva hacer esto? Porque no es una cosa así nomás, dificilísimo. Así que había verdaderos talleres de preparación para el obrero, el operario, porque es de una complejidad pero extraordinaria. Bueno, es una también muy buena pregunta porque me da pie para explicar una cuestión. Toda la arquitectura árabe es un complejísimo sistema para simplificar la producción de esa aparente complejidad. O sea, todo el desarrollo tecnológico es una forma de, digamos, como si fuera de prefabricación a banda letra, digamos, para hacer que eso que se ve muy complejo, tal cual como vos decís, no sea tan difícil de hacer. Mira. Entonces, por ejemplo, el azulejo es un mecanismo con el cual yo puedo lograr paredes con un revestimiento de colores y de formas complejísimo, pero en definitiva hecho en base a unidades modulares, ¿no? Hecho en base a la repetición de una serie de unidades modulares. En la carpintería sucede lo mismo. Muchas de estas piezas tan complejas están hechas en base a repetición o sistemas de rotación, es una serie de sistemas. Hace falta alguien que sepa muy bien y que sepa mucho de geometría. Pero habiendo alguien que sepa mucho de geometría, el proceso de producción se simplifica enormemente. Mira. Entonces uno logra, se podría decir que es un desarrollo para lograr un resultado complejo, no digo de forma simple, pero sí al menos de la forma más simple posible. Claro, muy interesante. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Estamos ya en los minutos finales, Fernando, y por supuesto me parece de sumo interés toda reflexión que quieras dejarnos, indicaciones, hasta incluso
estábamos charlando en estos días con Rubén la posibilidad de incorporar en el programa la idea de si hay alguna sugerencia bibliográfica, porque de pronto al oyente le puede interesar y decir, bueno, ¿y cómo trabajo estos temas? ¿Dónde leo? ¿Dónde puedo ver algo que me oriente? Sobre todo, digo, porque creo yo, todavía no hay demasiada difusión de esta temática. Me parece que todavía falta que se le dé toda la importancia que por lo menos para mí tiene. Entonces, bueno, ¿cuáles serían tus últimos comentarios que quieras hacer y demás? Sí, a ver, en cuanto a sugerencia bibliográfica, hoy en día hay una herramienta muy potente y accesible para cualquier persona, apretando un botón, que es en Internet. Sí, sí. Hay un sitio web bastante conocido, se llama academia.edu, donde hay una serie de publicaciones de mucha gente acerca de, y que todas ellas son accesibles online a un clic de distancia, digamos. Bien. Ahí están todas mis publicaciones recientes, pero también están fundamentalmente todas las de Nufuri, y están de muchas otras personas en distintos lugares del mundo que han escrito sobre estos temas. Uno puede buscar autor o puede buscar tema. Después, yo sobre todo, como última cuestión, lo que diría es pensar, tratar de invitar a los oyentes a hacer ¿cómo decir? Como una especie de reflexión, algo de carácter como introspectivo, a ver de todas estas cosas que tenemos y que están a nuestro alrededor, pero que estamos acostumbrados a no ver. No hay que ir a buscarlas lejos, están en todas partes. En esta charla surgieron muchísimos ejemplos de carácter neo, como dijiste, la Casa de Sarmiento, la Casa de San Juan, muchísimos ejemplos visitables, el museo, bueno, la Casa de San Juan es una de ellas, el museo de Rojas, Casa Ricardo Rojas. El museo de Rojas, pero también el Museo Larreta, claro. O el Museo Fernández Blanco. Mucho de esa arquitectura neocolonial, arquitectura colonial donde aparecen estas cosas, la Casa de Ejercicios Espirituales, hasta en el Cabildo hay cuestiones en edificios coloniales que se pueden ver, y en otros lugares del país más, la iglesia de San Francisco de Santa Fe, que es maravillosa, buena parte de la arquitectura del norte, la arquitectura también en Cuyo, que tiene estos elementos, que es como que si uno va con los ojos preparados o dispuesto a verlo, inmediatamente lo va a encontrar, porque están ahí. Estamos acostumbrados a no verlo, más que no. Esa es la cuestión. Si uno lo busca, ya digo, en el subte, para decir una última cosa, en el subte C, no solamente están todos esos azulejos, sino que en la estación Independencia está totalmente escrita en árabe. Y pasan millones de personas todos los días, y bueno, uno pasa de largo, pasa rápido y no necesariamente lo ve. Y bueno, está escrito en árabe con el lema de la dinastía nazarí de Granada, solo Dios vence, pero tenemos eso, por decir un ejemplo, pero en todas partes, si levantamos la vista o si miramos pensando en eso, lo vamos a encontrar. Gran parte de mi vida viajando en los subterráneos, y esto que vos decís de la línea C, lo voy a ir a verlo especialmente porque me parece que es muy atractivo, por ejemplo. Fernando, te agradecemos muchísimo esta participación, es un tema que da para mucho, y bueno, mandale un saludo a Naufuri, que vos sabés que yo cursé diseño 5 con él allá en el Paleolítico Superior. Y bueno, tengo lindos recuerdos de él. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente para ustedes, y bueno, me alegra mucho de haber participado, y espero que algo de lo que hayamos dicho pueda servirle o permitir que alguien, como vos decís, pueda mirar cosas que vemos todos los días de otra manera. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo, Fernando. Y así llegamos, como decías vos, Rubén, a este penúltimo programa. El día 26 de diciembre va a ser el último, y de alguna manera tenemos pensado con Rubén hacer como un balance de estos casi 40 programas. No es poco lo que hicimos este año, Rubén, con Área Protegida, ¿verdad? Sí, y incluso está bueno que el oyente
advierta la riqueza y la diversidad que tiene estos temas que nosotros abordamos, ¿no? Porque en algún momento cuando empezamos con la difusión y con esta propuesta dijimos, bueno, vamos a trabajar con temas que están asociados al patrimonio cultural, arquitectónico fundamentalmente, a la historia urbana, a la museología, a la arqueología, y bueno, realmente tuvimos mucha suerte, tenemos muchos amigos en estas temáticas y la verdad que tengo más que satisfacción por todo el producto que hemos realizado en el año y pienso que está esa posibilidad que la gente puede volver a escucharnos, si les interesa, a través de YouTube, y creo que eso también se van a encontrar con un material muy rico. Te mando un abrazo grande, Rubén. Hasta la próxima.